Y recuerdo mucho un ejemplo que a él se lo plantearon como actor, era que en algún momento se encontraban con la idea de representar a un personaje homosexual andino. Entonces uno tiene una concepción, una idea de lo que es un personaje homosexual, ¿no? Citadino. Y no es lo mismo representarlo en una comunidad andina. Entonces desencaja, ¿no? Es porque no hicimos la tarea, es porque no investigamos, es porque no sabemos cómo se comporta el hombre de otras regiones, y no, eso nos lleva a analizar su visión del mundo, cómo asimila los elementos, cómo son sus sentimientos, a qué reacciona. Entonces, todo eso vino a mi mente cuando estábamos haciendo este cortometraje y lo sentía demasiado superficial, ¿no? Al punto de que decía, esto, lo que estamos haciendo es Hansel y Gretel con ponchos. Y no era la idea, ¿no? La idea era que tenga alguna esencia. Entonces, ¿en qué consiste esa esencia? Eso que podríamos decir pensamiento, ¿no? Puede ser el lenguaje, como menciona, o dónde se encuentra. La respuesta un poco, la que fui encontrando era en asimilar, ponerse en los ojos del hombre andino, en mi caso, ¿no? Y cómo ve la muerte, cómo ve el cielo, cómo ve el agua, para qué significan, ¿no? Las cosas que pasan, las estaciones, los mitos, los personajes con los que para nosotros son fantasías, como criaturas fantásticas, qué significan para ellos, ¿no? Y entenderlo. Entonces eso me lleva a mí a una retrospección, sobre todo familiar, porque mis padres vienen de ahí. Y eso me lleva también a una situación sociocultural en la que vivimos en una negación de no transmitir estas historias porque no te van a servir en el mundo moderno, ¿no? Entonces es como que te privaran de una magia muy rica, sin tu consentimiento. Entonces yo comienzo a ir hacia atrás, a conocer un poco más las infancias, ver cómo son los juegos, ver cómo son, se comporta, a qué reacciona, ¿no? Todo esto me genera una suerte de pensamiento, como podríamos decirlo, quizás amerindio de repente,